Ante las adicciones hay al menos tres posturas, podría haber más, pero me parece hay una postura moral, médica, y me interesa abordar la psicoanalítica. Eh, Plantear una postura moral, bueno, moral viene de costumbre, significa costumbre, entonces eh, el consumo de ciertas sustancias puede ser, digamos, moralmente inadmisible para ciertas conciencias, para ciertos discursos, y no para otros. Pensar, establecer una condena sobre las adicciones, decir que simplemente está mal quien consume ciertas sustancias, pues es darle carpetazo al asunto y es no apuntar hacia el meollo del asunto. Es de conocimiento público que en muchas culturas el consumo de ciertas sustancias está asociado a ciertos ritos, es decir, está inscrito en usos y costumbres, en ciertas lógicas que tienen que ver con el pasaje de la infancia a la adolescencia o la etapa adulta, o incluso ciertos momentos de trance o de comunicación con las divinidades, como es el caso de nuestra cultura aquí en México, ¿no? Hay sustancias legales e ilegales, e incluso esta diferenciación pues bueno, también es histórica, tanto que por ejemplo el alcohol en algún momento fue ilegal y bueno, hoy es bien conocido que es una sustancia legal. Incluso por ejemplo algunas otras sustancias en la actualidad empiezan a ser ilegales, no sé, pensemos en ciertos contenidos de grasas o ciertas sustancias que son alimenticias, por ejemplo la sal, se empieza a hablar de que hay que regular de alguna manera el consumo y que en los restaurantes no tiene que haber un salero en la mesa, sino esperar a que alguien lo pida. Podemos tomar una posición médica, entonces plantear que las drogas destruyen, que las drogas dañan ciertos sistemas, el organismo, e incluso hacer una descripción, una gran lista de las sustancias que mayor se consumen y cómo afectan al cuerpo. De manera así muy específica, cuáles son los efectos de ciertas sustancias, depresoras, estimulantes, etcétera, que aquí habría que decir que de unos años a la fecha, lo que es bien sabido es que las drogas, las sustancias que estimulan han aumentado su consumo, ¿no? Es decir, las depresoras ya no son tan aceptadas o tan buscadas, sino más bien las estimulantes, y bueno, podemos ver en eso incluso como los mismos hábitos de consumo nos hablan de una sociedad más estimulada que requiere de mayores dosis para de alguna manera experimentar la satisfacción de poder llegar a esa situación límite. Se puede hablar de efectos de acuerdo a ciertas sustancias e incluso plantear, bueno, lo que es interesante, sustituir de alguna manera una sustancia ilegal por el consumo de una legal, prescrita por cierto discurso médico. En el caso del psicoanálisis, que plantearíamos de alguna manera el consumo de la sustancia, no en el terreno de la moral, de decir eso está mal, hay que alejarse de las drogas, ni tampoco en el sentido médico de estas sustancias están destruyendo tu cuerpo, están destruyendo ciertos organismos, ciertos sistemas, y entonces te requieres alejarte para vivir de una manera de salud. Dichos discursos no apuntan hacia lo esencial en el consumo de las sustancias, que es llevar el consumo de la sustancia al terreno del amor. Regularmente, por ejemplo, se plantea en los grupos de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos que hay que rechazar la sustancia, incluso hay que odiarla, hay que tener siempre consciente de los efectos perjudiciales tanto en el ámbito laboral, familiar, personal, que la sustancia produce. Y entonces es ahí que alguien se para, da su testimonio y dice: yo perdí mi trabajo, amigos, a mi familia, ya no me quieren ver por causa de la sustancia, pero no se aborda la pasión o el amor hacia la sustancia, no se aborda cuál es la experiencia singular. O sea, el punto no es, como se plantea en esta campaña federal, de que la droga no llegue a tus hijos, es decir, bueno, esa es una campaña de índole judicial, pero el punto es por qué los hijos quisieran llegar hacia las drogas, es decir, cuál es esa experiencia singular
con la sustancia. En ese sentido, ya no se generalizaría, no se plantearía que la droga simplemente hace daño y hay que dejarla, sino que alguien incluso se encamina hacia el consumo de cierta sustancia porque hay algo en particular que le produce, por ejemplo, libertad, por ejemplo, compañía, por ejemplo, relax, por poner una situación así muy general. Lo que tiene que ver con yo me ligo a una sustancia, incluso así como dice la expresión, y bueno, decimos en México el ligar, el establecer una relación amorosa con una persona, con una pareja, alguien se ligaría a cierta sustancia y esa sustancia le permitiría una cierta expresión de placer. El punto no es que alguien deje de consumir drogas, sino el punto es qué es lo que le permite